Hola, muy buen día. Mi nombre es Stephanie Gallardo y me da mucho gusto poder colaborar con ustedes, un grupo de mujeres al que admiro muchísimo y con el que he tenido gusto de trabajar desde hace un tiempo. Bueno, el día de hoy, en temas legales, me gustaría platicarles del testamento. Como bien sabemos, el septiembre es el mes del testamento y tiene grandes ventajas el que podamos realizarlo como una medida preventiva dentro de nuestras vidas. Más allá de verlo como un tema en el que nos cuesta un cierto temor o que pudiera ocasionar conflictos entre familias, debemos de considerar que realmente ayuda a facilitar este proceso en el que los bienes se van disponiendo a terceros, ¿no? De ahí podemos definir, de hecho, que el testamento es pasar o disponer los bienes y derechos a favor de otro. Pueden ser nuestros familiares o no. Lo más común y lo más recomendable es que se haga a través de un notario público para que tenga toda la fe pública y sea realmente oponible ante terceros. Esta plática la quiero llevar más en los temas prácticos, más que en lo teórico, sino que sea algo que nos pueda funcionar para el día a día. ¿Qué sucede? En nuestras familias, los esposos normalmente realizan testamentos cruzados, es decir, a la hora que fallece el esposo, todo pasa a favor de la esposa y cuando fallece el esposo, entonces baja a los hijos. Así es como se hace y del esposo a la esposa y luego baja a los hijos, o sea, el que fallezca primero. Pero que podemos hacer en el testamento un traje a la medida como en todos los temas legales. Depende muchísimo de las situaciones que tengamos cada quien en nuestras casas y ahí la importancia de que tengamos una debida asesoría a través del abogado o incluso con su notaría de confianza. ¿A qué me refiero en que debemos de considerar las particularidades de nuestras familias? Pensemos, digamos, en una familia donde son hijos ya grandes, en edades productivas, cada quien con su familia y sin complicaciones económicas, digamos, donde los papás dicen, ¿saben qué? Les voy a repartir a mis hijos, supongamos 3 hijos en partes iguales. Entonces decimos, bueno, tengo una casa, tengo los carros, tengo cuentas bancarias y tengo ciertas joyas. Se puede hacer de diferentes maneras, donde listemos quizá la casa principal, se la dejamos al hijo A, los carros al hijo B y las cuentas bancarias al C. Y las joyas entre todos. Es importante que manifestemos como todos los bienes que tenemos. Un tip que les puedo dar es, si vamos a otorgar de manera directa algún bien, siempre dejemos un inciso adicional donde digamos, y todo lo demás va entre los hijos que haya o entre los nietos, porque también pues se puede heredar a los nietos. Entonces dices, bueno, los bienes inmuebles se los dejo a mis hijos, pero tales otros bienes se los paso a los nietos o a la tía o a la hermana o a la persona que ustedes gusten, ¿no? Pero siempre consideremos un apartado donde se engloba todo lo demás. ¿Qué puede pasar? Hacemos un testamento el día de hoy, 2022, con 3 bienes inmuebles dentro de esta masa hereditaria, pero resulta ser que en el 2024, por una situación práctica, nos deshacemos de uno de estos bienes. Y ese bien estaba directamente asignado al hijo B. Entonces, los bienes que tenemos entregados o señalados al hijo A y al hijo C se los van a entregar a cada uno, pero el hijo B ya no se queda con ningún bien a su nombre. Lo único que le correspondería sería lo del inciso C, donde decimos, y todo lo que quede entre todos los hijos. Entonces consideremos como estas cosas, si lo vamos a hacer en una designación específica, que sea un testamento que tenga esa vida para que se esté adaptando a las necesidades de cada uno de los años y de las eventualidades que haya. Otra posibilidad es que sea general, es decir, que digamos, todos los bienes son entre todos los hijos. Y entonces a la hora que lleguemos al momento en que esta masa hereditaria pase a favor de los hijos, lo que se tendrá que hacer es listar cuáles son los bienes y los derechos a los cuales se tiene acceso para evaluarlos y poderlos repartir entre los hijos.
Aquí también podrá ser opción que los hijos, digamos, una casa, entre ellos definan si se vende y les tocan 100 pesos a cada uno, o si es una casa con ese valor de 300 pesos, digamos, y el hijo A dice, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con la casa de mis papás, yo te pago a ti, hermano B y hermano C, tus 100 pesos correspondientes en la manera que ellos determinen, y entonces la casa se la queda únicamente uno de los hermanos. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Otro de los puntos que debemos de considerar dentro del testamento es el albacea. Esta persona es la que se va a encargar de administrar los bienes hasta que sean adjudicados. Lo que comentaba en el supuesto anterior, donde los hermanos se ponen de acuerdo para quedarse con el bien, va a haber ese albacea el que diga, ok, te lo vas a quedar tú, hacemos un acuerdo en el cual en un X plazo tú me vas a pagar esos 100 pesos que quedaron pendientes, se van a hacer todos los trámites para pasar los recibos prediales y todo a favor del hermano A, y el albacea funciona para todas estas cosas. Es importante que el albacea sea una persona mayor de edad. El albacea tiene derecho a que se le retribuya con un sueldo porque esta administración que hace de los bienes, de ir a cada uno de los bancos a cerrar las cuentas, a verificar los beneficiarios, a notificar cómo queda la sucesión para que se pueda adjudicar cada uno de los herederos, toma tiempo. Entonces se puede determinar dentro del mismo testamento que el albacea tenga un sueldo, una retribución o incluso algún bien, digamos, que le quede a su nombre como compensación por el tiempo, por la administración que está llevando a cabo. Es posible. Este, en cuanto a los menores, ¿se puede heredar a los menores? Sí, siempre y cuando esté designado un albacea para que este albacea sea el que funja en protección de los derechos de los menores. Incluso les puedo comentar algún caso en el que una pareja joven estaba haciendo un testamento y estaban iniciando apenas su vida matrimonial. Entonces, en ese momento contaban nada más con un hijo, pero no sabían si iban a tener 2 o 3 hijos, pero creían y tenían ese respeto como al tema de la prevención. Entonces lo que hicieron fue generar estos testamentos cruzados, pero como no sabían cuántos hijos iba a haber, sí nombraron como que, bueno, y a falta del cónyuge que pudiera sobrevivir, pasa a mi hijo fulanito y a los hijos que tuviera en ese entonces. Entonces también es posible, lo mejor evidentemente es poner a cada quien por su nombre, pero si es una pareja joven, se puede hacer de esta manera para proteger los derechos que hay. Eh, el tema nosotros pensamos en la manera común que, bueno, es que hay una herencia y entonces todo mundo va a ser muy feliz de recibir una herencia. No, también la herencia se puede repudiar, se puede rechazar, porque también el recibir una herencia también tiene ciertas cargas. Pensemos, digamos, que es un bien de un abuelito, de una abuelita que tiene pendientes pagos de prediales, temas de servicios y cosas así. Entonces, el que tú puedas adjudicarte ese bien te va a acarrear un costo determinado. Y quizás si la propiedad no es una propiedad de gran valor, incluso está grabada o no sé, ciertas condiciones específicas del caso, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que no le voy a poner dinero a eso, porque es una propiedad en otra ciudad, nadie de mi familia se va a ir para allá, yo jamás la voy a cuidar, tengo que ponerle dinero, tengo que repararla, la casa ya no sirve, no hay ni siquiera quien me la vaya a comprar en un precio tal, le voy a poner muchísimo más o muy equiparable el costo contra realmente el monto de herencia, la herencia es repudiable. O sea, no estamos obligados a aceptar cualquier herencia. Y es algo que se debe también de considerar a la hora que estamos nombrados como herederos. Que esta emoción quizá de poder decir, o voy a hacer de un bien, pues consideremos que también tiene ciertas obligaciones a considerar y a obtener con esta herencia. Las diferencias entre que nuestro ser querido fallezca intestado, es decir, sin testamento, a que cuente con testamento, son importantes. Se han realizado varias adaptaciones o mejoras en el tema de las sucesiones con testamento,
donde actualmente puede tomar un par de meses, de 1 a 3 meses. Con el tema pandemia sí se retrasaron evidentemente porque registros y todo pues, sufrió ciertos cambios, pero en una vida más regular, sí hay ventajas en tiempo, les digo, de 1 a 3 meses, quizás 5 meses, versus el fallecer intestado, que es sin el testamento, y estamos hablando incluso de años para poder tener estas adjudicaciones de bienes. Recordemos que el que tengamos un testamento no significa nada más que yo llego con mi testamento, con el notario y le digo, mi papá me heredó una casa, esta es mi nueva escritura de la casa. Se tiene que hacer un procedimiento para que esa casa quede a mi nombre. Cuando fallece la persona, tenemos que acercarnos a una notaría con ciertos requisitos donde comprobemos parentesco, el testamento, identificaciones, personalidad, también verificar que la propiedad cuente con el pago de prediales, derechos, servicios, etcétera. Este, y se van a hacer ciertos trámites o pasos hasta que llegue a estar totalmente adjudicada la propiedad a favor de una persona. El notario tiene la obligación de hacer estas avisos y procedimientos para evitar los fraudes o que si haya un derecho de terceros se pueda oponer incluso al testamento. Esto cuando sucede, cuando digamos se hace un testamento, pero se dejó fuera de testamento a un menor o a un incapaz, pues este incapaz o este menor tiene el derecho sobre los bienes testamentarios, no obstante que no haya sido designado sobre ellos. También dentro de lo que les decía y antes de continuar, otra manera de testar, y eso es a las particularidades del testamento, tenemos que considerar que, digamos, persona con cierta enfermedad dentro de la familia, pensemos nuevamente en los papás y hay un hijo al que quieren proteger porque tiene un tema de salud, se puede decir, ¿sabes qué? Para mi hijo A, o sea, que tú sabes que ese hijo A es el que tiene una condición de salud que tienes que proteger, entonces le dejo los bienes tipo domicilio o sea, un bien inmueble y le dejo las cuentas bancarias. Pero a mis hijos B y C, todo lo demás, o eso que quede nuevamente en 3 partes. También digo, se puede hacer de esta manera. ¿A quiénes le podemos heredar? Básicamente a todos a toda persona que nosotros queramos. Pues podemos heredar a hijos naturales, a hijos adoptivos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a los tíos, a los sobrinos, a los primos. No es necesario que sea siempre como hacia los hijos en manera descendente. Ustedes pueden heredar a quien ustedes quieran. Eh, y bueno, actualmente estamos en septiembre, que es el mes del testamento. Yo los invito a que hagamos esta prevención, esta cultura de prevención. Nos ahorra mucho tiempo, pero también es un ahorro económico. Aún en el uso del testamento, nuestras familias erogarían una cantidad para que los procesos notariales se lleven a cabo. No es inmediato, no es automático. Más allá de molestarnos que porque si al hijo le están dando o no dando, creo que debemos de permear en nuestras familias que así como nos manejamos en la vida dentro de una organización, una estructura, una, una educación, también a la hora en la que va terminando nuestra vida tendríamos que tener esta misma forma de pensar donde, donde nos sea más sencillos a todos. No es automático, quiero reiterar esa manera, no es automático, pero sí es una manera bastante más sana de realizar las cosas. Y otro tema, si ya falleció nuestro ser querido, con o sin testamento, no dejemos pasar el tiempo. Nos encontramos nosotros en la práctica con gente que falleció hace 10, 15, 20 años, quizá con testamento en este caso, digamos, pero nunca se hizo el proceso de adjudicación al heredero que la persona fallecida dejó.
Entonces ya la persona heredera ya está en una condición de salud en la que se está poniendo complicado y empieza a revisar sus propios temas para actualizar su testamento, pero no se ha actualizado la primera parte. Y esto es, digamos, cuando la persona todavía está viva. Hay otro tanto número de casos en el que fallece, digamos, el papá con testamento donde todo le heredaba a la mamá, pero se entendió que el propio testamento ya era la escritura de propiedad del bien y no es así. Entonces fallece la mamá y los hijos tienen que correr el procedimiento por el fallecimiento del papá, más el procedimiento después a los bienes ya adjudicados o reconocidos como derechos de la madre y posteriormente que estos bienes y estos derechos bajen a ellos como usuarios o beneficiarios finales de estos derechos. Todo esto evidentemente son costos y son tiempos adicionales al tema emocional que se esté viviendo. Yo les podría decir que ha resultado más sencillo de lidiar si somos organizados también en el tema de, de, de determinar nuestra vida física, ¿no? Quedo pendiente de sus dudas, las dudas y particularidades es lo que más va a enriquecer la plática. Los invito a que me hagan estas preguntas, con todo gusto trataré de contestarlas y pues quedo a sus órdenes como siempre, con un gusto y el placer de saludarles. Quedo a sus órdenes, Stephanie Gallardo de Gallasa Legal Group. Hasta luego.